Todos bienvenidos a este acto cultural. César César, la verdad que va recorriéndose, gracias a su creatividad, se va recorriendo distintos lugares culturales de la ciudad. La última vez, si no me equivoco, César, fue en la residencia militar, que es un buen sitio también para presentar tus creaciones, y hoy le acoge este edificio y esta sala noble de la cultura, y que está encantada de ver, está encantada esta sala por la pátina que ya tiene. Se inauguró con una exposición de Paco Lucía, es decir, que ya cogió una buena pátina, y hoy se enriquece aún más con la presentación de Encrucijada en el Estrecho 1939-1945 de don César Sánchez de Alcázar García. Buenas tardes, sean bienvenidos a este espacio para la cultura y sus manifestaciones, como la historia, en este caso, desde la óptica militar aportada por el conocimiento, la ilusión, el compromiso y los datos de autor, cuyo libro recibe su particular bautismo de fuego. En nombre del Ayuntamiento, en nombre de los concejales, especialmente de la delegada de Cultura de Pintor, pues le damos a todos la bienvenida. Este bautismo de fuego lo hace en este centro documental josuliscano, que desde la Delegación Municipal de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras se ha consolidado, principalmente con actos como el de hoy, como un importante puerto de destino de las artes, la cultura y la historia en general. Es un día importante para poder beber de los contenidos históricos y militares. Ya sabemos que César está preparando una nueva creación, es decir, que está presentando a una de sus criaturas que ha parido, y está ya trabajando en la siguiente, además con un altruismo importante. Se enriquece la sociedad cuando alguien como él profundiza, nos cataloga los hechos, nos los une y al final nos los presenta. Y también él no se enriquece económicamente, pero sí se enriquece con el agradecimiento de todos y con lo que aporta a la sociedad. La verdad que César es bueno y es importante lo que haces, y te lo agradecemos. Hoy es un día importante para beber de los contenidos históricos y militares, con los datos, con las ilustraciones, con las fotografías, con las reflexiones, con las opiniones de primer nivel que configuran Encrucijada en el Estrecho. Es un estudio muy cercano al campo de Gibraltar y a su especial relación con el protectorado de España y Marruecos, y todo bajo el trasfondo de la Segunda Guerra Mundial, en una investigación rigurosa y profunda que ratifica por sí misma la magnitud y el interés de la publicación a la cual nos ha citado esta tarde. Obra de la que vamos a disfrutar intensamente tanto conocedores como profanos en la materia, ansiosos de allanar pacíficamente sus contenidos históricos y también literarios. Y tenemos el honor de presentar en sociedad, y no digo que es un nos majestático, nos es todos nosotros, que somos partícipes de esta presentación en sociedad, de esta cuidada edición, bajo el nombre de La Encrucijada en el año 1939-1945 en el Estrecho, con la autoría del investigador militar algecireño, historiador, comandante de artillería en la reserva y también ameno conferenciante. César Sánchez de Alcázar García, reconocido ponente, investigador incansable, erudito, fundamental de asuntos que tanta importancia tienen en nuestra comarca, como son los asuntos histórico-militares, cuyo compromiso y cariño con Algeciras y con su entorno lo están convirtiendo desde hace muchísimos años, con su trabajo, en un habitual colaborador del Museo Municipal de Algeciras, que siempre sabe será su casa. César Sánchez de Alcázar es un hombre comprometido con su tiempo, que ha contribuido notablemente con sus publicaciones, con sus enseñanzas, con sus estudios, al conocimiento y a la difusión del patrimonio histórico-militar de nuestra comarca, en ámbitos académicos y también en ámbitos sociales. En este sentido, celebramos el nombramiento de este nuevo libro, del autor de El Rapta número 5, que tanta historia tiene en Algeciras, y de Gibraltar, entre los tratados y la realidad, para volver a llegar a todas partes y acaparar todas las miradas. Y es que César Sánchez de Alcázar mantiene abierta una intensa ventana de historia. Cuando hagas alguna de estas investigaciones, recuérdate que a mí me nombrasteis vosotros artillero de honor.
No sé si méritos tuve, pero lo que sí es verdad que para mí es un orgullo y guardo el diploma que me entregasteis, César. Bueno, desde la labor, César, como miembro de la sección primera del Instituto de Estudios Campos durante años, tanto nos seduce con este recorrido por la documentación y la memoria en forma de libro, para así poder entender y valorar aquellos tiempos convulsos que también removieron este estrecho. Lugar de supervivencia y estrategia, que este querido investigador algecireño también conoce, pero es que encrucijada en el estrecho, siendo además todo eso, es la fotografía de una sociedad que evoluciona, una sociedad que lucha, que vive, mirando a través de esta ventana que César abre para todos nosotros. Y lo hace porque por ella tal vez no estemos solo conociendo y contemplando la historia, sino que es posible que estemos también mirando hacia nosotros mismos. Enhorabuena al autor por tan excepcional trabajo y muchas gracias a todos ustedes por su complicidad, por su asistencia, por su entusiasmo. Demuestran además llenar el salón, no es fácil, sobre todo cuando hablamos de cultura. Y bueno, en este nuevo acto de paz y de cultura en Algeciras, pues yo le voy a poner ya en las manos del presentador, culto, una persona conocedora de nuestro campo de Gibraltar, estudioso también, es decir, que estoy seguro que nos va a hacer una gran presentación, no solo del libro, sino del autor, sino todo lo que él conoce personalmente. Así que a partir de ahora te toca enriquecer de verdad la presentación de este libro con tus palabras. Gracias. El motivo del encuentro ya saben cuál es, acercarnos a la obra de César Sánchez de Alcázar, encrucijada en el estrecho en estas fechas tan importantes no solo para el campo de Gibraltar, sino para toda la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial. Lo primero que tengo que hacer es agradecer al autor que en su momento me concediera el privilegio de leer el manuscrito cuando todavía no era más que un proyecto, aunque ya finalizado en su redacción inicial. Y una vez que yo ya me lo leí, no me acuerdo, pero eran alrededor de 400 folios, casi nada, y le sugerí alguna pequeña modificación o corrección, con posterioridad me ofreció escribir el prólogo y luego acompañarle en las presentaciones, lo cual para mí fue un gran honor y que acepté con mucho agradecimiento. La lectura del manuscrito fue una auténtica satisfacción y la verdad es que fue un descubrimiento. Un descubrimiento porque esta obra tiene muchas peculiaridades y yo les recomiendo sobre todo que se fijen de entrada en el índice. El índice ocupa 6 páginas del libro. La lectura de los índices de los libros de historia es, para mí, la clave inicial cuando me enfrento a un libro de historia de cuya lectura soy auténtico apasionado. Los índices de los libros de historia le dan a uno realmente el calibre de lo que se va a enfrentar. Hay quien dice que lo más importante de un libro de historia es ver la bibliografía. La bibliografía es reseñable y es importante para quien sabe de historia, pero para cualquier lector, donde de verdad va a descubrir lo que va a leer, es el índice, no la bibliografía, que quizá no tiene la capacidad o la formación suficiente para valorarlo. El índice les recomiendo que no se lo salten, que se lo lean con mucho detenimiento, porque el índice les va a dar la verdadera altura de lo que van a poder leer a continuación. Voy a ser breve porque en realidad lo que queremos es que César nos haga un resumen del contenido. Como pueden imaginarse, yo tengo una ventaja sobre ustedes, yo ya he leído el libro, en realidad no he leído el libro, he leído el manuscrito y voy simplemente a explicarles qué me sugirió su lectura y después voy a hacer una breve reseña del currículum de César. Yo del libro lo diferenciaría en 2 partes, aunque la primera de ellas está dividida entre el principio y el final. Las primeras 150 páginas, aproximadamente los 10 primeros capítulos, he de decir que el libro tiene 27 capítulos y más de 500 páginas. La primera parte aproximadamente son las 154 primeras páginas y es un libro de historia clásico. Es un libro en el que César repasa una serie de acontecimientos históricos, bucea en la bibliografía secundaria más importante que está publicada y hace, digamos, el contexto de lo que luego va a desarrollar. Esa es la parte de un libro clásico de historia. A partir del capítulo 11, del capítulo 12,
César lo que hace es aportar una documentación en muchos casos hasta ahora inédita. Lo que hace es aportar casi 400 páginas de descripción de lo que en el campo de Gibraltar existía desplegado durante esos años desde el punto de vista militar. Y para ello bucea en fuentes secundarias, pero sobre todo bucea en fuentes primarias, es decir, en archivos, en documentos originales, y además hace algo que es muy difícil de hacer cuando se está escribiendo un libro de historia, porque generalmente no, los libros de historia se escriben de acontecimientos pasados y es imposible tener una vivencia directa de lo que ha sucedido, porque para eso es historia. Sin embargo, César ha tenido la oportunidad, y sus colaboradores, porque este libro, hay que decirlo, ha contado con un grupo de colaboradores entusiastas que con César se han pateado las ensenadas, las playas, las colinas y los valles de esta comarca, buscando y analizando todos y cada una de las construcciones militares que todavía afortunadamente existen, afortunadamente para la historia. Y César lo que ha podido hacer ha sido realizar una observación en directo de lo que luego nos va a contar, porque este libro contiene una descripción detallada de todos los elementos constructivos militares que todavía existen en el campo de Gibraltar. Y abro un paréntesis, todos los localizados, porque hay que tener en cuenta que de lo que se diseñó a lo que se construyó y a lo que hoy permanece, las cifras son distintas. Lo que se diseñó en realidad existe casi certeza, no total, pero casi certeza de lo que fue, porque hay que decir también, y abro otro paréntesis más, que los archivos originales de la Guerra Civil Española y de la inmediata posguerra todavía no están todos accesibles, no son accesibles todavía, con lo cual pueden existir documentos que desconozcamos todavía, pero de lo que se diseñó y cuánto se construyó de lo que se diseñó, no existe tampoco un documento fehaciente que nos describa exactamente qué se construyó. De lo que sí que se está casi seguro es que de lo que se diseñó a lo que se construyó ya hay diferencia. Y por supuesto a lo que se conserva. Y como César nos explicará después, desde que se cierra la edición de este libro a hoy, han aparecido 30 elementos constructivos nuevos que ya no están reflejados en este libro, porque han aparecido después de los últimos incendios forestales. Los últimos incendios han sacado a la luz elementos que hasta ahora no habían podido ser localizados porque estaban absolutamente cubiertos por la maleza y en lugares inaccesibles para cualquier persona. Luego, seguimos teniendo un pequeño vacío, ya no un gran vacío, pero sí un pequeño vacío respecto a lo que todavía hoy conservamos en la comarca. César es tan escrupuloso en todo lo que publica que, como a mí me gusta decir, igual que me sucede a mí, César no es un historiador profesional, yo tampoco. Entonces, los que somos historiadores aficionados, simplemente, lo que tenemos que ser es extremadamente rigurosos en lo que escribimos para evitar que algún historiador profesional nos tire de las orejas después, con toda la razón del mundo, porque no nos hemos dedicado a eso como nuestra profesión, ni siquiera a lo mejor nos hemos formado académicamente en la historia. César es tan escrupuloso en lo que escribe que ha dejado fuera del libro, y soy testigo de ello, algunas referencias sobre las que sabe que son ciertas, pero no las puede documentar. Y al no tener el papel, al no tener el documento, al no haber localizado en los archivos el origen, las medidas y la construcción de ese nicho, lo ha dejado fuera. Soy testigo de algunos detalles de ese estilo. Quiero destacarles dos capítulos del libro que a mí me han agradado especialmente, porque, entre otras cosas, son aspectos poco desarrollados en la historiografía habitual, que es qué sucedía durante la Segunda Guerra Mundial, no ya en el campo de Gibraltar, sino en el protectorado español de Marruecos y en el protectorado francés, porque tiene mucho que ver lo que pasaba en uno y lo que pasaba en otro. Lo que sucedía en esa época en esos territorios, existe una bibliografía relativamente escasa, no tan numerosa como la que existe sobre lo que sucedía en el campo de Gibraltar, y que este libro sin duda viene a complementar. Bien, no les voy a hablar más del libro, voy a intentar hacer una pequeña reseña del comandante de artillería de la reserva César Sánchez de Alcázar García.
Ingresó en el ejército en el año 1972 y pasó a la reserva en 1996. Perteneció a la escala especial, lo cual significa, como todos los que conozcan este mundo, que antes de ser oficial fue suboficial, cosa nada desdeñable. Realizó los cursos de mando de artillería autopropulsada, realizó el curso de montaña y el curso de oficial de control táctico del sistema 9K. Ha estado destinado aproximadamente en 11 destinos distintos durante su época militar y ha mandado compañías logísticas, la batería antiaérea del Racta 5 con carácter interino, ha sido oficial de control táctico del sistema 9K de la batería D-15 y mandó la batería D-15 con carácter interino tanto en los grados de teniente como de capitán. En su fase investigadora pertenece al Grupo Internacional de Estudios de Defensa de Costas y al Grupo Internacional de Estudios de Fortalezas y ha sido asesor histórico-militar de la Universidad Carlos III en el proyecto nunca concluido de museización de la batería de Palomarca en Tarifa. Es autor de, con 5 libros, entre ellos la historia del Racta 5, las fortificaciones del campo de Gibraltar, los Vickers de 381 y un libro que les recomiendo encarecidamente, Gibraltar entre los tratados y la realidad, primera parte, de lo que estamos esperando ansiosos, la segunda. Y ha sido autor de 2 capítulos del libro editado por el Ministerio de Defensa sobre la historia de la artillería de costa española. Ha publicado decenas de artículos en revistas especializadas, entre ellas la Revista de Historia Militar Española y el Post Journal de Estados Unidos. Voy a finalizar con una referencia que me gusta hacer y es en lo que constituye una obra de estudio histórico. Lo mejor que se puede decir de un libro de historia es que es punto de partida para otro libro de historia, que es el desarrollo o es el inicio de un posterior desarrollo de otras investigaciones. Y para ello nada mejor que citar al catedrático Julio Aróstegui, que decía que una obra de historia no está nunca terminada, no es jamás definitiva y por tanto hemos de volver sobre ella inacabablemente. Ojalá otros vuelvan sobre este trabajo y podamos decir que ha sido origen de otras investigaciones históricas. Nada más, muchas gracias. Después de su presentación, tanto del libro como del autor, le voy a pasar la palabra, o sea, antes pedirle disculpas porque me ausentaré en pocos minutos a él y a ustedes, porque tengo un funeral y no puedo faltar al mismo. No es desprecio hacia el autor, ni mucho menos, tengo mucho respeto, pero hay algunos momentos en los cuales no puedes faltar a ello y tienes que quedar un poco regular. Querido autor, enriquece a tu presentador. Venga. Buenas tardes. Ante todo, agradecer su presencia aquí al objeto de acompañarnos en la presentación de este libro. En primer lugar, agradecer a la Alcaldía de Algeciras, sobre todo a la Delegación de Cultura, al señor Pilar Pintor y a todo el equipo que tiene. No sé cuántas llamadas me ha aguantado Raquel, Pilar, pues es innumerable. El que podamos presentar, que se pueda presentar este libro en este marco incomparable. Y antes de comenzar el libro, yo le quiero dedicar el libro a mi padre, que no nos puede acompañar hoy por motivos de salud. Este libro que tienen ustedes en sus manos ha llevado más de 5 años de trabajo. Tal como ha dicho Luis Romero, ha sido una búsqueda incansable e inacabable en los archivos, bibliografía. Y cuando digo los archivos, no solamente le hablo de Ávila, Sevilla, Madrid, no, les hablo del Kew de Londres, de los oficios italianos, de Friburgo y de muchos sitios. Una cosa que no ha dicho Luis es que él es verdad que tuvo que bregar con esos 400 folios de manuscrito, como él dice, pero lo que él no sabe es que lo habíamos acortado 75, 80 folios ya. O sea, le habíamos dado un recorte porque si no a Luis le da algo. Porque es que iba a salir ya demasiado lo que iba a salir. Ha habido que cortar para intentar poner en un libro más o menos respetable lo que hasta ahora yo he podido averiguar qué pasó. Una cosa que pongo en el libro y en casi todos los capítulos es que la investigación sigue abierta. Comenzamos con unos antecedentes, recién acabada la Guerra Civil, en el cual el cuartel, y hablo con el lenguaje de los archivos, el cuartel general del Generalísimo ordena fortificar de lado a lado el istmo al objeto de impedir que los británicos sigan expandiéndose y sigan haciendo lo que hicieron desde el Tratado de Utrecht, comerse terreno.
Es curioso la cronología como se va desarrollando. En un principio, aquí en el campo de Gibraltar, había, recién acabada la guerra, había restos de dos divisiones, la 102 y la 112, y había, quedaban aquí 15 o 16 compañías de zapadores del segundo batallón de zapadores minadores de Sevilla, que son las que comienzan las construcciones, y rápidamente acuden aquí al campo de Gibraltar un regimiento de fortificación procedente de Sevilla también, expedicionario del campo de Gibraltar, que tenía 2.000 hombres. Más del 65% de esos hombres procedían de las llamadas zonas liberadas, o sea, gente que había servido en la República durante la guerra y que Franco no le reconoce el servicio militar y les vuelve a que hagan el servicio militar, como haría luego con los famosos prisioneros, pero en no unidades de combate. No hay que confundir los zapadores, que son unidades de combate y son los que hacen los obstáculos en la primera línea, en el llamado borde anterior de la zona de resistencia, ejemplo, alambrada, los dientes de dragón, los campos de minas, zapadores. Que un regimiento de fortificación que no es una unidad de combate, de hecho, en su organigrama habla de compañías y de batallones de obreros, no habla de batallones de zapadores. Zapadores en los regimientos de fortificación no existen. En el Istmo se construyen una serie de obras y este plano del archivo Varela ya lo conocen porque se ha visto, pero yo me gusta ponerlo siempre. Observarán ustedes si leen por ahí, este es el búnker 150, este es el búnker 190, 180, cada uno le puede poner el número que quiera. Yo de hecho en el libro no le pongo el número que quiero, yo le pongo Parque Princesa Sofía, el número tal, porque lo que queremos hacer luego nosotros es a carácter de que la gente lo pueda conocer. Aquí se ven claramente los números de las obras, y algunas ponen G2, G3, G25, esos son los primeros números. En realidad las obras deben de llevar 3 dígitos, deben de llevar el número romano en su sector al que pertenece, en medio llevan en letra el centro de resistencia y final un número que es el lugar en el que ocupa. Así hay que denominar a los nidos o bloqueos, que es como se llaman, o como quieran ustedes llamarlo, que hay por aquí, por todos lados. De hecho, esto es una publicación que hice en 2010, el trabajo de fortificación en el campo de Gibraltar, ya vi noticias de ello. Y de hecho, el profesor Alberto Atanasio Guisado, que ha hecho un gran trabajo en la revista Historia Militar, se hace eco de lo mismo. Hay otras personas que cogen otras referencias muy respetables, pero que no se llevan a la Otros capítulo del libro es el tema del espionaje. El tema del espionaje, aquí hay que tener en cuenta que están los italianos, los alemanes, los británicos, los españoles, los franceses, los rusos y los japoneses. Yo de todos estos que le digo, en el campo de Gibraltar hemos estudiado 4. Británicos, alemanes, italianos y españoles. Los españoles desde un principio se dedican a intentar ver qué es lo que tienen los británicos en el peñón de Gibraltar, y aquí ven una foto un poco difusa con su numerito y sus cosas, que bueno, este no es parte del servicio fotogramétrico que hizo, del trabajo fotogramétrico que hizo el teniente coronel Isaac Sarmenti, que le mandó Franco que hiciera. Esto es luego de los servicios de información españoles, viendo, acotando donde había cada nido, cada pieza y cada cosa, para su bombardeo. Hay que decir que los espías españoles se jugaban la vida en esto. Los británicos niegan que los españoles participaran en Gibraltar. Los españoles entraban y salían todos los días de Gibraltar con los trabajadores y se jugaban la vida por dar una información como esta que tienen ustedes aquí ahora mismo. Ellos hacían una fichita, hacían un croquis a mano, esto se ponía y al lado tienen ustedes el listado de coordenadas con los objetivos. Esto se pasaba a la artillería de campaña y a la artillería de costa y eran objetivos a batir en caso de conflicto con ellos. El espionaje, he tratado en el libro la forma de cómo se componía, o sea, cómo estaba estructurada. Cuando se habla del espionaje británico, pues bueno, yo empiezo en el libro hablando del MI6,
Hablo, y quien lo mandaba, que era Codrington, en Gibraltar. Hablo de la sección quinta de la MI6, que la mandó Bristow. Bristow llega a Gibraltar, Desmond Bristow llega a Gibraltar con 12 hispanoparlantes más para efectuar la operación Relator. No se efectúa esa operación y se queda al mando de la sección quinta. Todo el mundo habrá oído hablar del Cristina. Yo cuando hablo en la radio, todo el mundo me pregunta, cuando hablamos de espionaje, todo el mundo me dice, el Cristina. El Cristina es la frase recurrente. Sí, cierto es que en el Cristina vino el almirante Canari, y vino muchas veces. No vino una ni dos, vino muchas veces. En el 37 ya estaba aquí Canari y establece una estación del Upper East. Es la sección quinta de Desmond Bristow quien descubre qué día viene Canaris al Cristina y quien prepara la supresión o neutralización de Canaris. ¿Qué pasa? Que cuando esta información llega al embajador especial que tenía Gran Bretaña en España, que era Samuel Farrer, este impide que se lleve a cabo ese hecho. ¿Por qué? Farrer su trabajo máximo era mantener a España fuera del conflicto. Y entonces le dice a los demás, hombre, yo trabajando todo el día para mantener a esto fuera del conflicto y ahora vosotros venís y os cargáis a los amigos aquí en su territorio, ya me contaréis. Y esa operación se suprime. También he hablado de la sección de operaciones especiales, también he hablado de la DSO, la Oficina de Seguridad y de Dirección, se habla también de la sección de la doble cruz, se habla muchas secciones que se establecieron en Gibraltar. Y hay una cosa curiosa, y siempre decimos, y yo lo he hablado mucho con Luis, que no hay nada cerrado. Luis me proporcionó un libro escrito por Desmond y Bill Bristow, los dos hermanos, llamado El Topo, que es la memoria del jefe del MI6 aquí en España, que era Bristow. Yo leyendo el libro muy detenidamente, cuando llega un párrafo que dice, salimos en un camión y cuando llegamos a Tarifa nos para la Guardia Civil y había un cañón de 16 pulgadas, un cañón enorme, tirando un río. Yo llamo a Luis inmediatamente y digo, esto es mentira. Luis, el cañón no se cayó, yo tengo el diario, los metros que avanzaban, los prisioneros, los no prisioneros, todo lo que se hacía. La palabra de Luis. César, este es un tío muy serio, este era jefe de... Este será el jefe que quiera, pero yo esto no lo tengo, a mí esto no me suena. Año y medio más tarde, leyendo unas cartas del general Ponte y Manzo de Zúñiga, que era el jefe de las tropas militares en Marruecos, hasta que se unifica el cargo de alto comisario jefe militar, en una carta de Ponte al general gobernador de aquí le dice, acordaros de cuando se os cayó el cañón en el río, que tardasteis 20 horas en sacarlo. Y llamé automáticamente a Luis, digo, Luis, ¿qué? Digo, que entiendo que se había caído el cañón, pero no costaba en ningún lado. El espionaje alemán. El espionaje alemán. El espionaje alemán es muy curioso de estudiar. Canarias establece una estación de Lapware aquí durante la Guerra Civil. Hay que ver la Legión Cóndor que deja aquí a los radiotelegrafistas pegados a la verja para intentar captar todos los mensajes que salían. El Lapware se dividía en 3 secciones. Ellos le llamaban Asylum, el Asylum 1, 2 y 3. El Asylum 1 era información, el 2 sabotaje y el 3 contrainteligencia. Aquí tienen ustedes ahí los nombres de los espías que había en el campo de Gibraltar. Yo en alemán no lo voy a pronunciar, planteo en hacerlo en español, no lo voy a pronunciar en alemán. Tienen ustedes las casas donde vivían y donde tenían las emisoras. Tienen ustedes... por ejemplo, que en Puente Mayorga era donde la Asylum 2 era donde tenía todo el material para el sabotaje en Gibraltar. Y era dirigido por alemanes, pero había una gran cantidad de españoles. A pesar del emperramiento que tienen los gibraltareños, tener su historia aparte, como todo el mundo. Entonces, aquí interviene el Asylum 1 y el 2, supongo que el 3, pero de forma continua. En Gibraltar había una especie de pesqueros de arrastre armado que se llamaban los trawlers, que eran los que se dedicaban a patrullar la bahía y a proteger convoyes, y esos trawlers fueron objetivo continuo por parte del sabotaje alemán, pero hecho por españoles. Seguimos hablando. Otra cosa que se trata, aunque más bien de pasada, es el intento de toma de Gibraltar por los españoles, y se habla lógicamente del Plan Félix, aunque no he querido profundizar en el Plan Félix
porque el Plan Félix en sí es un libro, y con las conversaciones políticas y todo, es un libro, o sea, lo nombramos de pasada, hacemos una pagineta, pero este plano es el que da el despliegue de la artillería para tomar Gibraltar por medios españoles. Este plano es del general Martínez, y aquí ven ustedes las agrupaciones, las diferentes masas artilleras, que con el pobre material de artillería que tenía España en aquella época, es lo que tenían a mano para intentar tomar Gibraltar. Hay una carta de Martínez Campos al general Varela, que era el ministro del Ejército, y le dice: mi general, acuérdate de la batalla del Ebro, que creíamos que nos quedábamos sin artillería. Esta era la artillería que tenían los españoles aquí en esta época. Muy poco potencial, no había grandes calibres, que es lo que se le pide a los alemanes. Cuando yo cae en mis manos el plano del Plan Félix, el sitio de la artillería es similar. Lo único que cambia es la situación de la artillería antiaérea. Los flash de 88, como aquí hay mucha gente dedicada a este tema, los alemanes en la guerra civil española empiezan a usarlos como contracarros, que luego lo usaría mucho Rommel en el desierto. Y aquí veríamos que en la parte de la Tunara, en primera línea, los alemanes colocan la flash de 88. Mientras que los españoles siguen colocando la artillería antiaérea atrás y arriba, al objeto de intentar hacer con los pobres medios que había un parado. Se ha escrito mucho sobre quién hace las obras del campo de Gibraltar, todas las obras. Hay un amplio capítulo que llamo manos a la obra y ponemos quiénes son los que hicieron y tal. Había 13 compañías de zapadores del batallón de zapadores minadores número 2. El regimiento de fortificación número 2 de San Sebastián, el regimiento de fortificación número 4 de San Sebastián, obreros contratados y encuadrados en batallones. O sea, cuando se habla de batallones de trabajo, hay que tener cuidado, que puede ser que no se esté hablando de prisioneros, puede ser que se esté hablando de batallones de trabajo contratados. De hecho, yo conozco gente, pero como no tengo el documento, no lo pongo. Yo tengo gente que estuvo contratada y estaba encuadrado en batallones. Empresas solventes en construcción, que ojo, estos sí pedían presos como mano de obra para hacer esto. Y luego tenemos los batallones de trabajo, hasta 1940, a estos se les dice que se van a licenciar, algunos los pasan directamente a los batallones disciplinarios de soldados trabajadores hasta el 42, y cuando llega la orden de supresión de esos batallones, lo que hacen es que les hacen hacer el servicio militar. Y hay documentos, por ejemplo, sobre todo el Regimiento de Infantería Álava 22, que dice: al disolverse los batallones de trabajo se engloban procedentes de este destino 600 y pico hombres para completar las plantillas del regimiento. O sea, se licencian, pero se licencian de los batallones. Vuelven a hacer el servicio militar porque Franco no les reconoce el servicio militar o el servicio prestado a la República. Contra esto incluso los bandos nacionales protestaron, y hay muchos escritos que hablan de la liquidación jurídica, apremian a Franco sobre la liquidación jurídica de la guerra, entre ellos Varela, Aranda, Martínez de Campos y algunos más. Vemos que en estos que le hacen el escrito a Franco y lo firman, pidiendo entre otras cosas, la liquidación jurídica, había muchos monárquicos por entonces. También intervienen las comandancias de obras militares y todas las unidades militares que había. O sea, entre todos hacen esas obras. Las obras no las hacen solo los batallones. Y cuidado, en los batallones de trabajo, mejor, en los batallones disciplinarios de soldados trabajadores y en los batallones disciplinarios de soldados trabajadores penados, había también presos comunes. Si ustedes se leen algunos diarios, que se lo pongo ahí, en estos batallones había gente que estaba condenado por el Tribunal de Tasas. O sea, tenían que ver con el mercado negro, con contrabando y robos. Y a esta gente, cuando se quitan los batallones disciplinarios en el 42, no se les permite tan siquiera ni hacer servicio militar. Les hacen que sigan purgando su pena en los batallones disciplinarios de soldados trabajadores penados. Y las penas que podían contemplarse por esta causa eran entre 3 meses y 1 año. Y esta gente hacían las penas enteras los batallones. O sea que también existieron presos comunes, cosas que algunos no lo habrán leído, no lo habrán visto en los archivos, pero que ustedes lo sepan, y tengo la documentación, porque
porque si no yo no lo diría aquí tan alegremente, eso es lo que me puede caer por encima. Los batallones de zapadores, el batallón de zapadores minadores, nosotros estamos acostumbrados, los que somos militares de mi edad, un batallón, 2, 3 compañías en plana mayor y tal. Bueno, pues este batallón tenía 30 y tantas compañías, de las cuales eran 24 de zapadores, esto era una barbaridad. Y esto es lo que había aquí, en la línea, los barrios, San Roque y Tarifa. Luego hay una modificación, una reunificación, que cada 2 compañías hacen una, quedan esas compañías y esas compañías los convierten en batallones y queda el 21, 22 y 23. Es curioso esto del 21, 22 y 23, porque el 21 se queda en Sevilla y aquí quedan el 22 y el 23. Porque muchas obras, sobre todo en Sierra Carbonera y en la ladera oriental, pone batallón 23. Y es que estaban esta gente aquí. Un regimiento de fortificación tenía 2000 hombres y hablaba de obreros. Ahí no hay zapadores. Esta es para que ustedes vean un pequeño organigrama de cómo estaban organizados. Aquí tienen ustedes, porque yo estoy que hacerle justicia a esto, la vida que llevaron los prisioneros fue en extremo miserable. Vivieron la época. Y mucha gente dice, es que no tenían ni que comer. Mire usted, no tenían que comer ni mi familia en aquella época. Que cualquiera hable del año 40 o de la posguerra aquí en el campo de Gibraltar. Aquí vemos la primera foto de la izquierda superior, es en Cascabel, la segunda también, la tercera no es una grúa puente, es una viga para allá en Paloma Alta, y la siguiente es también con las vigas, quitándolas de un lado y poniéndolas del otro, se ve perfectamente que son los pegados por el gorrito que llevan. Un capítulo que me ha llamado a mí mucho la atención y que me ha gustado mucho ha sido los ataques italianos. Se ha escrito mucho también sobre los ataques italianos y se ha hablado sobre el famoso Olterra. Pero no se ha hablado por qué estaban los barcos aquí. Aquí cuando Mussolini declara la guerra el 10 de junio de 1940, había 6 buques italianos, pero es que había 70 barcos ahí. Y bueno, y nadie se pregunta, ¿y qué hacen los barcos italianos aquí? Enfrente de Gibraltar, si iban a entrar en guerra contra ellos. Mussolini lo que hace es que manda toda su flota, digamos, al extranjero, por petróleo y por materias primas para preparar su guerra. Pero ¿qué hace Mussolini? Que adelanta la entrada en guerra 2 semanas, con lo cual pilla la mitad de la flota fuera de casa. Y a estos 6 buques italianos que había aquí, ahí estaban porque estaban esperando el permiso británico para poder entrar en el Mediterráneo. Para entrar y salir del Mediterráneo había que tener un Navy Fair, un permiso de los británicos. Los británicos crean la Comisión de Control de Contrabando. ¿Quién no lo iba a decir? Los británicos hablando de contrabando, una comisión. Pues bueno, crean la Comisión de Control de Contrabando para que no llegue ninguna materia. ¿Qué materia eran de contrabando? Todas las que ellos querían. Paraban los barcos, ¿usted tiene permiso o no? A Gibraltar. Le registraban la carga, le registraban el barco, si quería le daban el permiso y el barco con su Navy Fair entraba o salía del Mediterráneo. Por eso había ahí 6 buques. El Celina, el Líbano, el Polenzo, el Laboro, el Olterra, y me falta uno más, y el Pagao. De esos 3 buques, en 1940, el 10 de junio por la mañana, reciben un radio que les dice: hundid o encallad los barcos, que no caigan en manos británicas. Y los tíos se quedan apabullados. ¿Qué hacen? Intentan hundir o encallar los barcos. De esos 6 barcos, de 3 de ellos se hacen los británicos con ellos y los reparan. Y los otros 3 los sacan a flote, uno a flote total y 2 los desencallan y los traen a Algeciras. Lo trae la Comisión de Salvamento de Buques de la Armada. Cuando acaba la Guerra Civil, España tenía muy pocos barcos. ¿Qué es lo que hacen? Vamos a sacar los precios que podamos sacar para tener buques. Curiosamente coincide la petición italiana con que quieren hacer ellos una base aquí, con que los españoles dicen, curiosamente coincide, cada uno que piense lo que quiera, con que como los barcos están llenos de petróleo, va a haber una mancha de petróleo. Entonces nos lo tenemos que traer. Ojo, que esos barcos teóricamente, bueno, estaban en aguas españolas, pero esas aguas las tienen los británicos como media bahía desde 1826, desde Puerto Canning hasta 1967. Para andar por ahí había que tener permiso británico, o te quitaban el barco. Ojo
ojo a lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que hacen los italianos? Pues los italianos, sobre todo la marina italiana, lo que hace es que intenta, mediante submarinos, primero salen de la Spezia, intentan entrar aquí, soltar los buzos con los SLC, Siluro Lenta Corsa, para intentar sabotear los buques en el puerto de Gibraltar. Entran una bahía que es un desastre. Otra vez intentan salir, vienen con el submarino Ciré desde la Spezia, pasan el estrecho, van a Cádiz, cargan a la gente y vuelven a entrar. O sea, eso de que el estrecho no pasaba nadie, los italianos iban y venían en submarino. Varias operaciones, y luego cuando ya establecen el Olterra aquí, pues desde el Olterra es cuando salen ya los SLC, los Siluro Lenta Corsa, y hacen el destrozo que hicieron en la bahía a los buques británicos. Hay muchas anécdotas, las podrán ustedes leer. Hay anécdotas, por ejemplo, como uno de los buques, el Polenzo, los italianos en una de las misiones salen y le colocan una bomba, porque los británicos le habían cambiado el nombre y le ponían Empire y un nombre detrás. Cuando los británicos requisaban un barco, le ponían un nombre compuesto. Bueno, pues los británicos debajo de agua ven una marca que pone Polenzo, los italianos, y le quitan la carga. Pues si este barco es nuestro, le quitan la carga. Y le ponen la carga a otro buque. Y cuando salen a superficie ven como un buque hospital. Y se meten otra vez debajo de agua y quitan la carga otra vez y ya se la ponen a otro. Yo he escuchado en la tele y me he quedado estupefacto, como alguien decía que los italianos subidos en los torpedos como caballeros medievales en lanza en ristre, cogían a toda máquina y estrellaban estas motos contra los barcos. Y se quedó el tío tan tranquilo. Eso lo dijo sin anestesia. Mire usted, esto es el medio de transporte. Esto era un torpedo en principio. Esto iba a muy poca velocidad. Su nombre lo dice, SLC, Siluro Lenta Corsa. Y en principio llevaban unas pequeñas minas que se llamaban miñatas, pero luego modifican los torpedos, los SLC, y lo que hacen es que a proa, todo lo que era la proa, cuando llegaban al buque ponían un cable y con una brida quitaban la proa y esa era la carga que dejaban y volvían ellos a su base. Ese uno se entera ya de qué va esto. Aquí vemos una foto del Olterra desde la base, desde el consulado británico que está hoy día en la calle, en lo que era antiguamente la calle Jerez, desde parte de arriba San Isidro. Arriba a la derecha ven ustedes un submarino, de verdad que yo no sé si era el Chile o el Gondar que se hundió, y con los SLC y sus contenedores. Abajo a la izquierda, haciendo su época de instrucción en Boca di Sercho, y debajo pues una recreación de cómo iban navegando bajo agua. Bajo agua navegaban lo mínimo indispensable, ellos iban siempre por arriba, tenían muchos problemas con los respiraderos y esto hubo muchísimos problemas. Decir que en una operación se escacharra, aparecen los buzos con un SLC en una playa ahí en la línea, y lo que hacen es lo ponen mirando para dentro de la bahía, lo ponen en marcha y le dan el mecanismo de destrucción. El torpedo sale embalado para bahía adentro, da la vuelta en redondo y vuelve a la playa. Y se lo encuentra la Guardia Civil. Bueno, ¿y esto? Y ahora vienen los británicos y dicen que esto está en el mar y esto es nuestro. Bueno, hubo un jaleo, pero se quedaron los españoles con ellos hasta 1970 y algo, que lo vinieron los italianos y los españoles se lo donaron. Estuvo siendo usado por la Armada Española como medio de transporte. Los ingleses con el Olterra estaban locos, en principio no sabían, luego decían que sí lo sabían. ¿Qué es lo que pasa con el Olterra? Con el Olterra pasa que cuando los italianos se rinden a los aliados, vienen los ingleses y les dicen, ya somos amigotes, ¿no? Sí, pues el Olterra para Gibraltar, y se lo llevan. Estas fotos que ven ustedes aquí son las redes antisubmarinas que todavía nuestros amigos, los british de ahí enfrente de Gibraltar, tienen guardados en sus túneles. Estas son las redes antisubmarinas del puerto de Gibraltar. A la izquierda, ese hombre que sale ahí con uniforme era el sargento mayor del regimiento de Gibraltar que nos acompañó al Coast Defence Study Group en una visita que hicimos en 2005. Ahí tienen los tíos todavía las redes antisubmarinas. Para el estudio de los buques, como hay gente que escribe nombres de buques que no se corresponden y tal, nos hemos ido al registro de la JOI. Y aquí vemos los nombres para comprobar que existían los buques.
Aquí tenemos el Olterra, el Baton Rouge, el Sosax, perfecto. Pero aquí vemos al Líbano, que era otro ex-Líbano, como lo cogen los británicos, le ponen, como he dicho, un nombre compuesto, que era Empire Resistance. Hemos comprobado buque por buque su existencia. Porque una vez, hablando con Luis, nos encontramos uno que decía que había un buque, que nosotros estábamos locos, no lo veíamos en ningún lado. Tenemos la documentación italiana, no venía. Tenemos la documentación de Gibraltar, no venía. Y esto juraba que ese buque estaba. Y ahora hemos buscado aquí, el buque no existe. Cada uno que saque su conclusión. No existió nunca. No existió nunca. Un capítulo, el capítulo 20, que es un capítulo muy bonito. Hemos estado visitando, algunos conmigo más de 3 años y medio, y yo llevo ya más tiempo, todas las obras defensivas que nos hemos ido encontrando por plano. Esto es un superponible puesto en un plano por Ismael, unos miembros de los 5 que formamos el equipo que hemos estado avanzando por ahí. Ahí hay muchos planos que no... Hay muchas obras que no existen, que han desaparecido, otras que no encontramos. Pero estas son las obras que se construyeron. Y es curioso porque la leyenda pone diciembre del 44 y pone muchas obras que se están haciendo. Luego en el 45 se hicieron obras. Pero si nos vamos a Tarifa, en el 46 se hacen obras. O sea que tira por tierra lo que algunos dicen que en el 44 se acaba, no, en el 46 se siguen haciendo obras. Con estos planos y estos superponibles hemos estado en los montes dando brincos y saltos y detallando cada uno, y disponemos de más de 10.600 fotografías en la actualidad, y un equipo de 5 personas como son Paco Río, Jorge Río, Ismael, Ruiz Carvente y Antonio Sarmiento y yo hemos estado por los montes danzando y le hemos puesto 492 coordenadas referidas a una aplicación de Google Earth que es gratuito. Ustedes ponen la coordenada, les sale el puntito y ustedes se pueden hacer lo que quieran. De todas maneras, detrás de cada capitulito les viene un planito y una ligera descripción de cada nido o bloqueo que hemos encontrado nosotros. Hay quien le llama fortín, pues muy bien, fortín. Un amigo le llama caperucita, a mí me da igual, lo que cada uno le quiere llamar. Miren ustedes, nosotros en blanco, en esta zona de la costa, ven ustedes los que están puestos en el libro. Y en rojo ven los que están puestos, los que hemos adquirido después de cerrar el libro en marzo. Los que se ven más allá del fondo, estos son los del incendio, que han salido unos cuantos, de los cuales teníamos unos pocos, pero han salido unos cuantos. Y ya el equipo se ha pateado, todo el quemado se ha puesto bien de pincho y de quemado, se lo garantizo, para ver y para ir a los sitios. Y otros pues que simplemente no los habíamos visto y hemos pasado por al lado. Nosotros tuvimos una reunión y dijimos, bueno, los ponemos todos, y quedamos en que no era honesto ponerlos todos. Quedamos que lo más honesto era poner lo que habíamos visto. Y lo que hemos visto es lo que tienen ustedes en el libro. Y lo rojo lo hemos visto a posteriori, luego no están en el libro. Pero los tenemos, más los que vayan saliendo. ¿Qué número de estos hay? Ya lo ha dicho Luis, no lo sabemos. Porque esto era plan sobre plan, sobre plan, sobre plan. Y si ustedes leen internet verán que hay autores que dicen 360, luego 500, luego 700, luego 200. Yo no les puedo decir qué número había porque los archivos de la Comandancia Central de Ingenieros están todavía en custodia, o sea, están metidos en unos archivos y tienen que expurgarlo y no se pueden consultar. Igual que hay algunas cosas del Pirineo que ponen secreto. Y dice un hombre del Pirineo secreto. No, mire usted, secreto porque estaba en un archivo como secreto y ahí se quedaron desde el 40. Y el archivo ha ido de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro, y cuando llega ahora la ley archivística, resulta que hay que desclasificarlo. Pero hasta que no lo desclasifiquen, es secreto. Sin embargo, se va usted al archivo Varela, que es un archivo público, y tiene toneladas de Pirineo al público. Pero lo otro no se puede consultar mientras no se desclasifique. No porque sea secreto en sí, sino por la clasificación que tiene. Esta es la parte de Tarifa hacia Cádiz. Verán ustedes la cantidad que hay. Estos soletes que ven ustedes son posiciones de los proyectores que había.
Y los blancos están en el libro, y aquí verán ustedes en Zahara, todo rojo, porque el trabajo nuestro de adquisición de objetivos llegó hasta Cabo de Plata, hasta Lanterra. Hasta ahí es donde estuvimos. Y ya hemos trabajado, y ahí no se ve Conil, hemos trabajado ya Zahara y Conil. Y las cosas que van saliendo, poquito a poco, que vamos relacionando con las documentaciones que tenemos. Eso es largo y tendido, y aquí se ve todo planito, pero hay que estar por el monte. Esta es la zona de Punta Acebuche. Punta Acebuche, como verán ustedes, desde el torno hacia arriba, lo que son las dos vaguadas, están protegidos por nidos, para impedir el acceso por esa parte a lo que eran las baterías, la 14 y la 15. Donde está este sol aquí, este proyecto, este de aquí, ahí hay un promontorio y hay dos nidos a los cuales ya no se puede llegar. Si ustedes se meten en el Google Maps o en el Geo, donde quieran, y le dan zoom, ese solete es un SIBE actualmente de la Guardia Civil, forma parte del servicio de vigilancia de la Guardia Civil. Claro, antiguamente, como estaban los militares en la batería, eso tenía una guardia gratis, como yo digo, pero como se abandonaron los acuartelamientos, ya no existen militares, pues han tenido que proteger. ¿Qué han hecho? La han circundado de una potente valla, pero de tal manera de que ya se impide el paso al promontorio. No hay manera con la vegetación de pasar. Hace un mes escaso estuve yo allí con José Manuel Serrano, está por aquí, allí, y con Paco Ríos, y no pudimos pasar. Cuando llegamos al sitio dijimos, ahí está la cámara de la Guardia Civil. Por ahí la Guardia Civil se reía, digo, saludamos los tres. Saludamos los tres a la cámara y nos dimos la vuelta. No se puede pasar entre las. Los soles son los proyectores que había, y los demás son todos los búnkeres que hemos encontrado, más las posiciones defensivas donde estaban los cañones de costa, más los puestos de mando, más las posiciones de artillería antiaérea, más el búnker enterrado, en fin, más lo que siga apareciendo, porque la investigación sigue abierta. Esto tiene una gran cantidad de páginas, hemos puesto 100 y pico fotos, y bueno, esperamos que para los que les guste el tema pues aquí hay gente que anda mucho por el monte. Aquí tenemos a Gary, Antonio Garrido, que está todos los días dando saltos por ahí. O sea que, entonces, pues lo que se trata, nosotros lo que hemos tratado es de poner lo que hemos encontrado. No tratamos de dar clases de nada. No tratamos de decir que somos los que más tenemos. Simplemente decimos, hemos trabajado esto encallados, calladitos, indisciplinados, con los planos debajo del brazo y andando por ahí. Anécdotas, miles. O sea, nos hemos encontrado nidos con sus ventanas de aluminio en medio del monte, habitados. Otros, prohibido el paso, ocupado. Otro, entra mi amigo Paco con su hijo en un búnker en el cerro de los hijos y dice, qué limpito estaba, me manda la foto, estaba limpito, y había una piedra limpito. Y qué limpio está esto, y escuchan por dentro, pasa, dice, ¿qué pasa aquí? Y le sale un señor con una corona de flores, una sábana blanca enrollada, y según la expresión de Paco, más pringue que Tarzán en los tobillos, que decía que tenía un museo dentro. Dice, pasa que voy a enseñar un museo, dice Paco al niño. Ahora que tiran una foto y vámonos de aquí corriendo, salí corriendo. Otro día en Canteruela hicimos una visita con Mellaria y dice una señora, esto que hay detrás del nido, que es unos depósitos, que hay quien dice observatorio, unos depósitos de armamento, de lo que era el arroyo de María Ignacia. Pues venía una señora, ¿se puede entrar? Digo, sí. Digo, yo no entro. Yo procuro entrar poco ya a los sitios, porque como entre que me caigo, que estoy mal de la cadera y que me han pasado mil cosas, digo, yo procuro entrar poco. Digo, yo de valiente ya nada, entra Paco. Y dice la mujer, ¿pero puedo entrar? Digo, sí señora, si esto es gratis. Y cuando fue a entrar salió un cochino. Yo creo que esa mujer no va a más ninguna visita ya de un susto de una señora. Tenemos 1001 anécdotas. ¿Estos que son vacas bravas? ¿Qué va? No, todavía estamos corriendo, ¿no? Son vacas bravas. Nos ha pasado de todo. Esto es una foto de Ismael, de lo que se quemó en la parte de la hacienda, le da un poquito de zoom.
verán ustedes qué foto más bonita, se ven los dos nidos adelantados y los pozos de gola atrasados, sobre diferentes vertientes para cubrir las diferentes subidas. Una imagen, es curioso que por donde van ustedes, si ustedes van por esta zona ven de este tipo, si ustedes van por la playa de Torrenueva los ven similares, si ustedes van por Sierra Carbonera los ven los observatorios iguales. ¿Por qué? Porque lo iban construyendo las mismas unidades, la misma gente. No es que le mandaran el plano de Sevilla o de Madrid que hacerlo así, las obras se paran 2 veces, no hay dinero. El presupuesto en julio de fortificación en Algeciras, en julio del 41, fueron 35 millones de pesetas de la época, dinero. Pero es que en el mismo julio en Marruecos fueron de casi 400 millones de pesetas. Julio. Aparte de lo que hemos puesto, tenemos mucha más documentación, pero que entonces ya el libro iba a hacer 600 páginas. Esto es como trabajamos nosotros. Nosotros reconocemos un sitio, tenemos la documentación, lo visitamos, luego los sitios vamos en el Google y con la documentación que vamos encontrando, pues vamos poniendo la ubicación, la situación actual, las coordenadas y tenemos las fichas de propiedad. Y luego nos hacemos nuestros croquis, nuestras fotos desde diferentes sitios. Esa es la Cañada de los Ánimas, Garry, pero vista desde este lado. Y ahí tenemos varios edificios que nosotros los ponemos así, pero lo que pasa es que no podemos poner todo. Tánger. España entra en Tánger el 14 de junio de 1940, previo permiso británico y francés. Esta es la entrega de la mendubía de la antigua legación alemana en la Primera Guerra Mundial por parte de la autoridad española a los alemanes del Tercer Reich. Ese es el uniforme diplomático. A la izquierda ven ustedes a Richter, centro de Berlín, y a la derecha Noé. Richter es el que para los 3 intentos españoles, según Rojagudo, de atacar a los franceses, porque nuestros amigos los franceses nos las estaban jugando bien junto con los británicos. Hay quien dice que no había amenaza. Los ingleses y los franceses tenían un cuartel general conjunto en Rabat para meterle mano, uno al protectorado en las costas meridionales y otro en la zona de Gibraltar. Al mando del general Dillon. Incluso después del ataque de los británicos a Messerschmitt, ese cuartel general estuvo activado durante un día. ¿Qué podrán leer ustedes? Según el diario de la Cámara de los Comunes y todas estas cosas, de los proyectos británicos para meterle mano a tierra española. Y se habla también pues, del protectorado de España en Marruecos, los problemas que hubo. En medio vemos al general Nogués, un íntimo enemigo español hasta que se murió. Era yerno de Delcassé, que no quería ver a los españoles en el norte de África, igual que Liotí. Y a la derecha pues, vemos al general Orgaz, cuando era alto comisario y ya se habían unificado. Uno de los muchos planos que ponemos defensivos del protectorado español en Marruecos es esta zona de la Arachi. Yo a esto lo he puesto porque le tengo un especial cariño. Mi padre estuvo destinado en el aeródromo de Aguama. Por eso le he puesto la zona esta de Alcázar Quibir. Observen ustedes la cantidad de obras de defensa que se hicieron y que se proyectaron para protegerse de los franceses. Ahí se ponen todos los acuerdos a que se llegan al final. Se llega a un acuerdo entre Orgaz y Nogués cuando ya los aliados desembarcan el 8 de noviembre en 1942 con la operación TOS. Esta es la obra que espero que les guste. Y este es el equipo que hemos estado de una forma o de otra. Aquí hay 5 personas que han estado de campo, 2 maquetadores que han pasado lo no escrito. Y además yo los declaro de aquí íntimos enemigos míos, no me vuelven a maquetar una obra. Me han vuelto loco. Son infalibles, sobre todo Eloísa cuando te dice algo, tienes que poner la obra así y digo, ya me he equivocado, ya me equivocan algo. Han hecho un trabajo genial. Y tenemos a Luis también, tenemos a la derecha de todo Ismael, Luis, que bregó con el borrador y ha hecho la presentación, y me sugirió, no alguna corrección, unas pocas, unas pocas, no se crean ustedes, unas pocas, a las cuales yo le he hecho caso, por lo menos 98%. Paco y Jorge, Eloísa, José Luis, puesto al doctor que les habla y Antonio Sarmiento.
Todos han tenido algo que hacer, aunque el que les habla es el que ha bregado y el que le ha quitado tiempo a su mujer. Sin la ayuda de todos estos presentes, esto no hubiera salido nunca. Y a ustedes les doy muchas gracias por estar aquí. Y quien quiera que compre el libro, y el que no, que se pague una cerveza y nos la tomamos juntos. Muchas gracias. El acto, por nuestra parte, ha terminado.